Familia, es un gusto que nos estés acompañando esta tarde en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, agradecemos que te hayas tomado este tiempo, tú y tu familia, en acompañarnos a través de tu dispositivo móvil. Gracias una vez más. Esta semana hemos preparado un programa muy especial, así que, hermanos, vamos a comenzar. Vaya por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica de este día a través de nuestro hermano invitado. Al terminar, juntos vamos a exaltar a nuestro Padre Celestial por sus maravillosas cosas que ha hecho con nosotros, por ese gran e inmenso amor que tiene hacia nosotros, por esa misericordia que da día a día a nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a comenzar. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. El día de hoy realizaremos la lectura de la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos, capítulo 103. Les repito, hermanos, Salmos, capítulo 103. Les invito a que ya en casita abramos nuestras Biblias y me siga con la vista. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus bendiciones. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alojar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, solo sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos en obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendice a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Que Dios bendiga su palabra. Señor, oh pelea con la
vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuente y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. Todo el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Él es celoso por mí, su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama Dios. Él es celoso por mí, su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y entiendo cuán hermoso eres tú y
cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él nos ama, cuánto Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Somos su porción y Él es nuestra recompensa. Redención nos ofrece por gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran. Mi corazón con fuerza palpita por ti. No tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él nos ama, cuánto Él nos ama. Oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón. La bendición de nuestro Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellos. Hermanos, en esta tarde, pídale a Dios que muestre en su corazón cuánto es lo que usted debe aportar para su reino. Cuánto es lo que usted debe aportar en sus diezmos y ofrendas. Que el Señor muestre en su corazón. El Señor ponga en su corazón el apoyar a la iglesia, a engrandecer el reino de los cielos. Así, hombro a hombro, juntos marchemos, juntos trabajemos para que el reino de Dios sea extendido en esta tierra. Que sea proclamado y proclamada su palabra, que sea proclamado su perdón, que sea proclamada esa gracia de la cual usted y yo gozamos. Así que, hermanos, tómese este tiempo. A través de la pantalla vamos a ver las maneras en las que podemos hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas, ya sea a través de transferencia, depósito o trayendo su sobre a la iglesia. Que el Señor le bendiga y no olvide que somos bendecidos para bendecir. Qué excelente tiempo hemos tenido en esta tarde. Hemos alabado a nuestro Dios, hemos exaltado al Rey de Reyes, hemos escuchado una lectura bíblica preparada especialmente para este día. Y hoy no es la excepción. Vamos a tener una prédica que va a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente. Así que preparémonos y pidámosle a Dios sabiduría para poder entender lo que Él quiere para nosotros a través de su siervo. Así que démosle la bienvenida a nuestro pastor Héctor Cocón, que nos trae la palabra de Dios en esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Cocón. Gracias al Señor porque continuamos con nuestros estudios de la palabra de Dios. Hoy estaremos tocando el tema ¿cómo deben vivir las personas que conocen a Cristo? ¿Cómo deben vivir las personas que conocen al Señor Jesucristo? Bueno, se llama Viviendo en el Poder de Dios. Viviendo en el Poder de Dios. Les invito por favor que vayan o tomen sus Biblias y la abran por favor en Colosenses capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1 por favor. La epístola del apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles. En el capítulo 1, los versículos 24
al 29. Dice así la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29, lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios pidiendo su dirección, mientras pasamos por esta explicación de la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te alabamos y te bendecimos porque has pensado en los cientos, miles, millones de personas que te conocerían, y hoy, Dios, estamos delante de ti como personas responsables por haber escuchado, haber sido enseñados, haber sido alcanzados por ti. Gracias por las escrituras, gracias por la inspiración que diste a tus siervos, y hoy tenemos tu palabra, Señor. Gracias. Por favor, guíanos mientras la leemos y la estudiamos, porque lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? En esta porción que estamos leyendo, estamos estudiando Colosenses, la herejía, la enseñanza que es contraria a la palabra de Dios. Está siendo predicada o estuvo siendo predicada en el primer siglo, en el año 60 después de Cristo, en estas regiones de Asia, compuestas por unas congregaciones que estaban en la Odisea, en Hierápolis, en Colosas y en Éfeso, en esta parte de Asia. Y las iglesias que habían recibido el mensaje de la palabra de Dios, que habían creído en el Mesías, estas iglesias ahora estaban experimentando la presencia de falsos maestros y de herejías que estaban entrando a estas iglesias. Esta palabra herejía la podemos definir como un grupo de personas que tiene una opinión diferente, o una enseñanza diferente, o un grupo considerado contrario a la doctrina correcta de la palabra de Dios. Así, encontramos en esta porción de la Biblia que uno de los líderes de esa iglesia, llamado Epafras, ha ido a Roma, ha informado a Pablo de lo que está sucediendo en estas iglesias de Asia Menor, y el apóstol Pablo escribe esta epístola inspirado por Dios, con unos matices muy claros del evangelio, de la persona de Cristo, su deidad, su divinidad, su obra creadora, su obra sustentadora, su obra reconciliadora en la cruz del Calvario. Y han dejado en estos escritos a la iglesia de Colosas y a todos nosotros asombrados, maravillados de la gran obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Colosas es una continuación del Evangelio del Señor Jesucristo que se narra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este Evangelio predicado, este Evangelio creído, ha crecido, ha llegado a otros países, ha llegado a Asia. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Pues es el Evangelio como una continua enseñanza de la palabra de Dios. Y encontramos, hermanos, entonces que cada persona que ha conocido al Señor debe de estar viviendo en el poder de Dios. No hay otra manera de poder vivir la vida cristiana, no hay otra manera de amar a los enemigos, de orar por los que los maldicen, los ultrajan. No hay ninguna manera de poder vivir la nueva vida cristiana o la vida cristiana, sino en el poder de Dios. Y aquí la persona que modela esa vida cristiana es el apóstol Pablo. A él lo podemos encontrar a lo largo de las epístolas, de las cartas escritas en el Nuevo Testamento, cómo este hombre ha sido transformado por la gracia de Dios. Cómo después de haber tenido una justicia propia, ahora él encuentra una justificación en el Señor Jesucristo, hablando de la gracia de Dios, rogando a los hermanos que se presenten
como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. ¿Cómo puede alguien cambiar? Pues es la obra de Dios. Es la vida nueva en Cristo. Es la vida en el Espíritu. Es viviendo en el poder de Dios. Solamente así se puede vivir la vida que agrada a Dios. Así que pareciera que solamente los sectarios podrían influir en nuestras vidas. Pero no siempre es así. Cuando las personas abandonan el crecimiento que tienen con respecto a Dios, cuando dejan de hacer toda buena obra, entonces las enseñanzas equivocadas empiezan a llegar a la vida de las personas y éstas empiezan a desistir de este camino de verdad. Un cristiano verdadero, una persona verdadera, una persona que ha sido salvada por gracia, por obra del Espíritu de Dios, jamás se perderá. Jamás se perderá, hermanos. La palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la obra de Dios. La obra de Dios en los corazones, en las vidas de las personas. Y estas personas deben de responder a vivir, estar viviendo continuamente en el poder de Dios. Así que el Espíritu Santo, a través de la pluma del apóstol San Pablo, nos deja ver cómo vivir en el poder del Espíritu Santo y librarnos de opiniones, enseñanzas, criterios de este mundo. Si usted pasa demasiado tiempo, es normal que todos tengamos actividades. A algunos nos gusta leer, nos gusta estudiar, nos gusta investigar, nos gusta saber las cosas, conocer las cosas. Y estamos leyendo y conociendo y aprendiendo, pero me queda claro que también somos influidos por las opiniones, por el criterio de la sociedad. Y es necesario, mientras conocemos la palabra de Dios, evaluar, comparar estos criterios a la luz de la palabra de Dios. Y una porción de la Biblia dice en Proverbios que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, de los hombres, hay muchos pensamientos. Pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Debe permanecer en nuestros corazones la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra, lo que Dios ha hecho. Lo primero, si usted es una persona cristiana, debe saber que Dios tiene el control de todas las cosas y Él está obrando. Por lo tanto, la primera cosa que nos enseña la palabra de Dios con respecto a vivir en el poder de Dios es lo que encontramos en el versículo 24. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Los que viven en el poder de Dios, bajo cualquier circunstancia, tienen gozo. Tienen gozo. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco. Y esta palabra me gozo se puede traducir me alegro. Y lo que padezco es lo que estoy sufriendo en mí mismo. ¿Cómo puede alguien vivir de esta manera? En los versículos que anteceden a estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo está hablando a los hermanos y está orando por ellos para que ellos puedan vivir en esa clase de vida que el Señor da. Esta clase de vida, dice el versículo 9 del capítulo 1, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, la oración del apóstol Pablo con respecto a los colosenses que estaban siendo atacados por las herejías, era que los hermanos puedan, en todo momento, ellos puedan entender
sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No está diciendo que quite las herejías, no está diciendo que quite el legalismo o que haga a un lado el legalismo, sino que los hermanos sean llenos del conocimiento de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, la obra del Espíritu para conocer la voluntad de Dios. Dios ha provisto inteligencia y sabiduría espiritual para conocer la voluntad de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios, dice, van a andar los hermanos como es digno del Señor, agradándole en todos, llevando fruto en toda buena obra. Y nos dice aquí, y fortalecidos con todo poder, en toda dirección, entendimiento, sabiduría, para poder discernir las cosas, para entender, comprender las cosas y andar de esta manera agradando a Dios. Así que estaba pidiendo el apóstol San Pablo que los hermanos de Colosas sean llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios, que sean fortalecidos con todo poder espiritual, para que puedan con toda paciencia y longanimidad soportar todas estas cosas y aprender y poder vencer todas estas cosas. Ahora encontramos el apóstol San Pablo que está en la prisión escribiendo a los hermanos y diciéndoles, ahora me gozo en lo que padezco, porque en lo que padezco o en lo que estoy sufriendo se están cumpliendo, se están completando las aflicciones de Cristo, que es por ustedes, que es por su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Así que cuando las personas entendemos lo que Dios está haciendo, estamos viviendo en el poder de Dios, y entonces bajo esta circunstancia, o aquella circunstancia que el hermano está viviendo, la hermana está viviendo, la familia está viviendo, tenemos gozo, tenemos alegría. Porque el poder de Dios no significa que va a ser exento de dificultades, pero significa que mientras pasamos por estas circunstancias, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Así, los que viven en el poder de Dios, bajo cualquier circunstancia, tienen gozo. Tienen sufrimientos, como menciona aquí, aflicciones. El apóstol Pablo dice, en mí mismo, por Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia, estoy padeciendo. ¿Cuántas personas hoy día están experimentando pruebas? Y los hermanos y las personas se está tomando las pruebas como una ocasión para la carne, para tomar una dirección diferente. Puede ser que estas pruebas las hemos estado tomando de manera equivocada, en lugar de poder dar frutos como el gozo en nuestros corazones, puede estar produciendo amargura, descontento, desconfianza en la palabra de Dios. Pero Dios quiere que sepamos que bajo cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Él tiene el control de cada circunstancia de nuestra vida. Y estas pruebas terminarán. Estas pruebas tienen un principio y tienen un final. Y entramos por esas pruebas. Pero debemos tener gozo. La Biblia habla de esta vida viviendo en el poder de Dios. Es una vida de gozo. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto al apóstol San Pablo y a otros siervos de Dios. Y seguramente a muchas familias cristianas que han dedicado al Señor su tiempo, sus talentos, sus dones, sus recursos, y han experimentado esto que ha experimentado el apóstol San Pablo, lo que leemos en el capítulo 3 de 1 Corintios, cuando dice la palabra de Dios lo siguiente. El apóstol San Pablo habla en el 1 Corintios capítulo 4, versículos 9 en adelante, dice, porque según pienso, Dios ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, o sea, sufrimos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos.
nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, esta clase de vida que el apóstol Pablo vivió con otros siervos de Dios, y otros estamos viviendo, y muchos están viviendo, las personas que viven bajo el poder de Dios debemos de saber que a pesar de estas circunstancias, Dios está con nosotros. Y esto debería en cada cristiano traer, como la vida de él, brotar gozo bajo estas circunstancias, porque se está viviendo bajo el poder de Dios. La segunda cosa que quiero que noten, hermanos, cómo viven las personas que están viviendo en el poder de Dios. Bueno, los que viven en el poder de Dios, viven porque tienen un llamado de Dios. Tienen el llamado de Dios. Por favor, estamos en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 25. Dice la palabra de Dios lo siguiente: de la cual fui hecho ministro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, yo fui hecho ministro, o fui hecho un siervo de Cristo, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esos vosotros, hermanos, son los colosenses. Esos vosotros, hermanos, son los gentiles, son las naciones no judías. Dios hizo de San Pablo un apóstol, un maestro, un misionero, un evangelista a los gentiles, a las naciones no judías, o a la nación no judía. Dice que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, predique, enseñe cumplidamente la palabra de Dios. Si algo va a ser el apóstol San Pablo, si algo, hermanos, podemos estar viviendo en el poder de Dios, y si alguna cosa nos permite tener significado, es nuestro propósito. Es la razón de ser. Y la razón de ser del apóstol San Pablo con respecto, claro, él tenía que vivir, tenía que comer, tenía que hacer cosas, comprar, trabajar, todo. Pero él está hablando de que Dios le hizo un llamado, lo capacitó con dones. Y le dio el propósito de anunciar el evangelio. Tenía un propósito en su vida. Todos los que somos del Señor Jesucristo tenemos propósitos en la vida. Tenemos un llamado específico, una misión que cumplir. Tenemos una tarea. Por lo tanto, las personas que viven en el poder de Dios, viven en el poder de Dios porque tienen un llamado de Dios. Tienen un llamado. Dios le ha llamado a usted, hermano. Nos ha llamado a comunión con Dios. Nos ha llamado a santificación. Nos ha llamado a servicio al Señor. Nos está llamando para ir fuera. Tenemos un llamado de Dios. Y Dios nos ha dado dones. Repartió, dice Efesios, repartió y dio dones a los hombres. Para que todos los que hemos recibido estos dones, por supuesto todos los de Cristo, podamos edificar, podamos participar en el crecimiento de los hermanos, en el crecimiento de nuevos cristianos y también en alcanzar a otros para el reino del Señor. Así, todos los que viven en el poder de Dios, o los que están viviendo en el poder de Dios, están viviendo porque tienen un llamado de Dios. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Jesús ha entrado al lugar santísimo como precursor, ha abierto una puerta para entrar a la presencia de Dios. La Biblia nos exhorta a entrar al trono de la gracia por Cristo. Por Cristo nos ha llamado el Señor. Y los colosenses, les está poniendo el apóstol San Pablo las bases para explicarles que este llamado y esta vida solo se puede vivir en el poder de Dios. No se puede vivir en la carne. La Biblia dice que ni los pensamientos que son de la carne son enemistad contra Dios. Y el que vive según la carne no puede agradar a Dios. ¿Cuántas personas tienen? Ellos dicen, yo tengo a Dios en mi mente, pero en sus vidas en sus caminos, en sus decisiones, no está Dios, no están los principios de Dios, no está la enseñanza de Dios. Pero ellos en su mente dicen, yo soy de Él, yo soy un cristiano, yo hago esto, yo lo otro. Quizás solamente lo tienen en su mente y no lo tienen en una forma que están viviendo, porque no hay otra forma de vivir, sino en el poder de Dios.
La palabra de Dios nos exhorta a buscar a Dios y buscar su poder. El apóstol San Pablo, animando a uno de sus hijos espirituales, él dijo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Así que, ¿cómo vamos a vivir los cristianos? ¿Cómo vamos a vivir las personas que conocemos al Señor? No hay otra forma de vivir. ¿Qué vivir? Y vivir, gracias a Dios, viviendo en el poder de Dios. Así que la primera cosa, los que viven en el poder de Dios, bajo cualquier circunstancia, tienen gozo. La segunda cosa, los que viven en el poder de Dios, viven en el poder de Dios porque han recibido un llamado de Dios. Un llamado de Dios. Si usted es una mujer cristiana, si usted es un hombre cristiano, si ustedes son una familia cristiana, Dios nos ha llamado a un propósito, un llamado de Dios. Así hace Dios una vida llena de significado, una vida llena de propósito. Mire este llamado que Dios ha hablado, versículo 26 en adelante. Porque nos quedamos en que Él ha recibido que anuncie, anunciar es un verbo, una acción, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el versículo que sigue, el misterio que había estuvo oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, esta labor, hermanos, nos permite ver que en el ministerio de San Pablo, él tenía un mensaje que darle a las naciones. Un mensaje que tenía que darle a los pueblos, a las ciudades, a las aldeas, a las islas, como Creta, donde estuvo él, a Malta, otra isla. Este mensaje era el mensaje central de este mensaje, es el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otro nombre más glorioso. El apóstol Pedro dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí dice el misterio. Claro, porque en el Antiguo Testamento, bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando los santos hombres de Dios hablaron, las escrituras que conocíamos, que menciona cuando menciona Pablo a Timoteo, esas escrituras son las escrituras del Antiguo Testamento. Moisés dijo Cristo, que habló de Cristo. Jesús dijo que Moisés, al escribir la historia del pueblo en el desierto, en el Sinaí y a lo largo de los 40 años, hasta entrar a las cercanas montañas de Moab, Moisés escribió de Cristo. Escribió a través como si él fuera una serpiente que ha tomado su lugar y que fue castigada por la murmuración de los hombres de este pueblo. Fue esa serpiente, fue ese maná que cayó del cielo, fue esa agua viva que brotó de la peña. Esas indicaciones que nos daban hasta la profecía de Jacob en el capítulo 49 de Génesis, cuando él habla de Silo, el que vendrán, y a él se congregará todas las naciones, todos los pueblos. Para ellos era un misterio. ¿Quién es ese personaje? Es el Mesías, el ungido, correcto, pero ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cuándo vendrá? Y aquí habla la Biblia de que este misterio fue revelado en la persona de Cristo. Este es el Señor Jesucristo. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos, las edades, las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ha llegado el momento, han aprendido ellos, han sido revelados a Pablo, ha sido revelado a Juan, ha sido revelado a Pedro, ha sido revelado. Y ahora ha dado a sus santos, a quienes Dios, dice la Biblia, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entonces, en Cristo hay riqueza, hermanos. En Jesucristo está la riqueza de este misterio. Dice aquí, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles.
entre las naciones. Este pueblo de Israel, este remanente fiel que ha creído en el Señor, Saulo de Tarso, otros hombres de la circuncisión que creyeron, otros que fueron justificados, todos esos judíos, todas esas personas que fueron justificadas, estos fueron maestros y enseñaron a otras naciones, a las gentes de otros pueblos. Y a ellos también ha alcanzado, ha llegado esta riqueza, las riquezas de este misterio, porque las riquezas de este misterio no están en rituales, no están en religiones, está en Cristo. Las riquezas de este misterio, dice la palabra de Dios, entre los gentiles. Y cuando Él dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, todas estas filosofías humanistas, por supuesto, todo este legalismo judío, para tratar de que las personas, es como si estas personas fueran incompletas, es como si las personas de Colosas les faltara algo. Muchas personas piensan que nos falta algo a los cristianos. Muchas personas piensan que a los cristianos son buenas personas y les falta ciertas cosas que hagan. Necesitan saber ciertas cosas. Cosas comunes, cosas que la gente las han llevado al punto de llevarlas y consolidarlas como si fueran algo básicas, importantes en la vida. Pero nos sigue diciendo la palabra de Dios aquí, hablando de Cristo, a quien anunciamos, o a Él predicamos, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este llamado, el llamado que las personas han recibido, hemos recibido de parte de Dios, implica un actuar, una acción continua. Este es el gerundio, es una situación que se está dando, y por eso dice aquí la palabra de Dios, a quien anunciamos. Estamos, dice el escritor, estamos anunciando, estamos exhortando, estamos amonestando, estamos enseñando, porque es una acción que está continua. Así que los que viven el poder de Dios, hermanos, han recibido un llamado y están enseñando, están exhortando, están amonestando, porque es una acción constante. Nos dice el último capítulo del libro de los Hechos, hablando de Pablo y la apelación que hizo al César y que fue llevado hasta Roma en un naufragio, en una navegación que llegó hasta Roma. Encontramos que cuando él llegó, recibió a muchas personas en la cárcel, en la casa donde él estaba arrestado, y muchos escucharon el evangelio, porque está viviendo como personas que sí, ¿verdad? Sí, hace muchos años, anunciando, pero no ahora. Estaba Ahora, ¿cómo está usted exhortando, con el Señor? estaba ¿Cómo Dios ha enseñando. usado las pruebas? ¿Y cómo Hermano, usted vive en ha el poder tomado de Dios, esas usted pruebas está de Dios? en una acción Lo continua. importante es aquí, es Hay esto. personas el día de hoy Volvamos. que a lo largo de esta Regresemos. pandemia han perdido Caminemos de su acuerdo fe, con pero no aquel perdieron su amistad, que no es el perdieron su vida poderoso, con social, aquel no que perdieron sus tiene todas relaciones, las no, cosas nada perdieron, en sus manos, pero sí con perdieron aquel su que fe. puede hacer que Sí todas perdieron las las cosas, congregaciones sí perdieron su nos comunión con ayuden. Dios, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de Padre llamar a los celestial, te hermanos, doy de gracias decirles en que esta- están orando en por esta ellos, hora, lo por perdieron. tu palabra. Pero nos Gracias muestra la por Biblia vida que diferente está a la cual viviendo tú en el nos has poder de llamado. Dios Y te quiero no pierde suplicar esto, por todos aquellos porque ha cristianos, recibido un llamado aquellos del Señor. discípulos tuyos. Dios lo ha que llamado han en llegado- una relación permanente. Han llegado grandes retos para sus Y vidas. aquí nos para dice nuestras que vidas. está anunciando, está hemos amonestando, declinado, Señor, está en fe. enseñando con el hemos propósito declinado, hemos bajado de que cada hombre que nuestro conoce a fervor, Cristo, nuestro servicio. Pablo, Pero lo gracias pueda por a tu través de palabra, la porque tú enseñanza nos has llamado a una presentarlo vida a Cristo en tu completo. Te quiero Y nombrar esto por nos llega a todos pensar lo aquellos que hoy siguiente: estamos tomando una decisión. no Si nos usted ha hace tomado falta una nada. decisión como esta, Teniendo a por Cristo favor, tenemos pedimos, todo, Señor, amados que nos hermanos. ayudes. Estamos completos. Ayúdanos todos los No hay hermanos. ninguna exigencia. pedimos en el nombre Usted de puede Cristo. escuchar cualquier cosa de otra parte. Usted ha tomado una Usted decisión está como esta, escuchando bendito. por todas partes cosas Sí, que Adela. nos hacen falta o Leyendo creencias su de Biblia. otros pueblos. Y viendo Y que esto través llega de a todas estas determinar y pruebas, a perturbar a Dios miles de tiene personas que por Dios no les conocer al bendiga, Señor, hermanos. por no Y nos vivir vemos en el la poder de siguiente Dios.
Y el apóstol Pablo dice así, reciban un saludo. Si presentar tienen algún comentario, perfecto algún a motivo de todo oración, por hombre favor, en compártanlo Cristo. con nosotros. Quisiéramos orar. ¿Qué nos hace falta? Nada, hermanos. Completos, plenos, la plenitud de Cristo en nuestras vidas. La plenitud de aquel que nos ha salvado y nos ha llamado. Esa es la vida en Cristo. Es la vida que usted y yo podemos estar viviendo en el poder de Dios. Dios lo da por un hecho. La palabra de Dios nos enseña, nos lleva a vivir en otras dimensiones, en otro nivel espiritual. No por causa de que lo hemos logrado, sino por la obra del Espíritu de Dios, haciendo de nuestras vidas, vidas diferentes que agradan a Dios y que llevan fruto en toda buena obra y que crecen en el conocimiento de Dios. Crecen en el conocimiento de Dios. Porque han recibido un llamado de Dios. Por eso viven una vida en el poder de Dios. ¿Usted está viviendo esa clase de vida? Bueno, está claro que no necesitamos repetir modelos de los que hemos escuchado, de iglesias o de pastores. Es tan profundo y tan sencillo a la vez que una vida distinta de antes a la vida ahora en Cristo hace la diferencia. Porque, en primer lugar, las personas que viven en el poder de Dios, viven en el poder de Dios porque bajo cualquier circunstancia tienen gozo. La segunda es que las personas que viven en el poder de Dios, viven en el poder de Dios porque han recibido un llamado de Dios. Y la tercera cosa que quiero mencionar es hoy, hermanos, viviendo en el poder de Dios, los que viven en el poder de Dios están luchando para cumplir el propósito de Cristo. Los que viven en el poder de Dios están luchando para cumplir su propósito. Miren lo que dice la palabra de Dios en los versículos 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que el testimonio del apóstol San Pablo a los colosenses, que esta carta, esta epístola, habría de leerse en Hierápolis, habría de leerse en la Odisea, y así los hermanos compartían la enseñanza. Por supuesto, los ministros ayudaban y enseñaban. Pero aquí encontramos a alguien que ha animado, que está orando por la iglesia de Colosas para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que estén fortalecidos con todo poder, para que puedan soportar, hermanos, con paciencia y longanimidad las cosas que están por vivir. Y él está modelando esa clase de poder en la vida. Él ha realizado varios viajes, ha salido por varios países, ha llevado el evangelio, ha instruido a otros, se ha detenido sobre ciertos lugares por 2, 3 años, por 3 meses, ha estado enseñando la palabra de Dios, ha sido perseguida. Y mi pregunta es, ¿cómo es que él pudo haber soportado y llevado a cabo tal ministerio? Es el poder de Dios. Cuando hay una disposición de nosotros, cuando hay una disposición de los hijos de Dios para hacer la voluntad de Dios, Dios nos acompaña para hacer su voluntad y nos acompaña con su presencia y con un poder especial. El poder de Dios en las pruebas, el poder de Dios mientras hacemos su voluntad. Y los que están viviendo en el poder de Dios están luchando por cumplir el propósito de Dios. Nos dice aquí la palabra de Dios que Él se esforzaba por enseñar, por amonestar, por presentar, por anunciar. Y esta palabra luchar, hermanos, nos permite ver trae el escritor una de las competencias de los países que se realizaba en Grecia, los famosos Juegos Olímpicos, donde los participantes tendrían que abstenerse de algo, tendrían que luchar legítimamente y tendrían que enfrentar a un adversario para después, si salían victoriosos, recibir una corona. Él se ve a sí mismo luchando.
en un tiempo presente continuo, diciendo luchando, por lo cual dice aquí la palabra de Dios, luchando según la potencia de Él. Según la potencia de Él. Dios, hermanos, Dios comparte su poder con nosotros. El Señor comparte su poder con su iglesia. El Señor comparte su poder con sus ministros. El poder de Dios se muestra en una vida diferente. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Corinto, en Roma, él dice, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder y en gozo del Espíritu Santo. Dios comparte su poder con nosotros. Dios da su poder a su pueblo. Se lo dio el poder a David. Se le dio el poder a todos esos hombres de Dios que habrían de hacer la voluntad de Dios. Y Dios nos da su poder. Nos dice la palabra de Dios, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Los atletas, la coronación, la gloria de recibir una recompensa, es comparada, hermanos, a la predicación, la amonestación y a la enseñanza para presentar a Cristo cada persona. ¿Sabe? Es un trabajo la predicación. Es un trabajo la enseñanza. Es un trabajo estar, amados hermanos, amonestando a las personas. Es un trabajo. Si usted considera que su ministro, su pastor no está trabajando porque está estudiando, porque se está capacitando, porque pasa tiempo, horas leyendo, estudiando, entendiendo, metiéndole en ese mar de entendimiento, mar de enseñanza, de aprendizaje de la palabra de Dios, su pastor está trabajando. Está trabajando, amados hermanos. Y si usted mira a apóstol San Pablo, usted va a pensar que su pastor es un pastor y es un misionero. Y su pastor no va a estar en su iglesia porque va a estar yendo a otros estados a predicar. Y lo va a ver usted cada 3 años, cada 5 años. Porque el apóstol San Pablo, al mismo tiempo que era pastor de un pequeño grupo por un tiempo definido, era al mismo tiempo misionero. Pero los ministros que están en los templos, en las iglesias, son pastores que están ocupando su labor de pastor. De pastor. Así que cuando usted vea a un pastor estudiando, comprando sus libros, sus libretas, sus lápices, comprando sus programas de estudio, es que el trabajo es que esto es un trabajo. Es el pastorado, dice aquí la palabra de Dios, que está, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual, la potencia de Él, actúa poderosamente en mí. Esto de la potencia actúa en mí. También en Efesios, la palabra de Dios nos dice que también, hermanos, el poder de Dios actúa en nosotros, los que creemos, hermanos, en el Señor. Nos muestra la palabra de Dios que el Señor obra. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 17. Cómo el escritor ve también a los hermanos de Éfeso, que Dios les da a ellos sabiduría, les da entendimiento, y cómo la palabra actúa en ellos como en nosotros. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, dice la palabra de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios comparte su poder. Dios da su poder a su pueblo. Dios da su poder a su ungido, como dice el Salmo. Y Dios da poder al pueblo, a su iglesia.
para que puedan vivir una vida diferente. Una vida diferente. En resumen, hermanos, Dios ha llamado a cada persona a la comunión con Él, a una vida diferente, a una vida en el Espíritu, a una vida en el poder de Dios. El autor de esta carta modela lo que es una vida en Cristo, su condición actual, su llamado, su mensaje y el poder de Dios en su ministerio. Para todos aquellos que por gracia de Dios somos de Él, es esta vida, que somos llevados de gloria en gloria. Dice 2 Corintios 3:18 lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Ha empezado la transformación desde el día que aceptamos a Cristo. Las familias, los hombres están viviendo en el poder de Dios. Muchos de ellos, tú te estás perdiendo. Si usted no está viviendo el poder, está perdiéndose una vida diferente. Históricamente, es muy probable que esta herejía del gnosticismo, esta herejía de la filosofía, del ascetismo, del legalismo judío, afectó a la iglesia de la Odisea, la que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Doctrinalmente, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer cuando las herejías entran? Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que si hay enseñanzas diferentes, donde no se exalta a Cristo, donde no se da a Cristo la preeminencia, tenemos que separarnos, tenemos que alejarnos. Como Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, para que usted y yo podamos vivir una vida en el poder de Dios. Amados hermanos, ¿usted está viviendo una vida en el poder de Dios? Yo oro por usted, yo le ruego al Señor que las cosas que usted está viviendo, o que ha vivido, o que estará viviendo, puedan ser cuestiones de salud, puedan ser económicas, lo que sea. Yo estoy orando para que usted y yo nos mantengamos en esa vida del poder de Dios, de esa vida del poder de Dios, confiando en lo que el Señor ha hecho.